Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Aquí estamos con nuestro último tema, que se llama papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? Lo vamos a ver ahora, pero recuerden que en el tema anterior hablamos de la evidencia, que el auditor para poder dar una opinión tiene que recolectar evidencias y que las evidencias tienen diferentes niveles de confiabilidad, alta, media y baja. Aprendimos eso y también aprendimos que hay evidencia externa, interna, observación e inspección. Eso lo vimos en la clase pasada. Los que no pudieron participar, el video está en el grupo de WhatsApp. Si quiere, se lo mandamos de nuevo y ahí usted lo tiene todo juntito. Ahora, cuando tú recopiles información, tú la tienes que tener o en forma digital o en forma virtual. Entonces, esa información, esa evidencia que tú recolectaste, se convierte en papeles de trabajo. La copia de la asamblea de la empresa que estoy auditando, las actas constitutivas, o sea, cuando se constituyó la compañía, el listado de los clientes que me deben, el listado de los proveedores que yo le debo, todo eso es evidencia, pero cuando yo la guardo de forma digital o de forma física, entonces esos son los papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo le pertenecen al auditor. No tiene que dárselo al cliente. Al cliente lo único que le vamos a dar es el informe de la auditoría. Entonces, ahora bien, si ese cliente me demanda por negligencia, por lo que sea que me demande. Entonces yo cojo todo ese gajo de papeles virtuales o digitales y lo presento ante un juez para que vea que yo sí cumplí con las normas internacionales de auditoría. Porque mucha gente, después que tú le haces el trabajo y tú no le dices lo que ellos quieren oír, dicen que tú eres mal profesional, que tú no hiciste el trabajo, que tú te inventaste eso, todas las cosas que te puedan ir una gente. Y en ocasiones, después que te hacen el trabajo, tú no quieres pagar los honorarios. Y entonces tú empiezas a despotricar contra ese profesional. Entonces, para eso tenemos nosotros esos papeles de trabajo, para cualquier caso en los tribunales. De otra manera, esos papeles nunca van a salir a la luz pública. Eso es lo que vamos a aprender hoy sobre los papeles de trabajo. Entonces, antes de comenzar con el tema, quiero recordarle que todo lo que ustedes tienen que estudiar para el parcial del próximo martes está en la unidad 4. No tengo mi teléfono aquí, pero eh, si ustedes están viendo la unidad 4, los temas que van para el parcial es planeación de la auditoría, control interno, evidencia y el tema de hoy, que se llama papeles de trabajo. Esas 4 presentaciones que tienen 4 controles de lectura. Por ejemplo, en este control de lectura que dice 6, yo mezclé la evidencia con el papel de trabajo. Ahí hay 2 controles pequeños. Así que ustedes tienen que ir subiendo. Déjenme ver cómo vamos. De 14, solamente 6 lo han subido. Digo, 9. A mí me falta corregir 3. O sea que todavía faltan personas por subir esos controles de lectura, que son una bobería, porque yo le doy todo el material ahí. Así que quiero que se pongan a subir esos controles de lectura, porque esos controles de lectura que están ahí valen 15 puntos. ¿Vieron? Así que no pierdan sus 15 puntos. Suban esos controles. Ya yo monté el parcial. Ahí está. Esperándolo. Ustedes no lo están viendo, no sé si lo ven, pero dice hiding from students. O sea, ustedes no lo van a ver, pero ustedes como están viendo mi pantalla, ven que está ahí, ¿verdad? Yo tengo 2 opciones ahí de exámenes, tengo que analizar cuál es que voy a poner. ¿Ok? Entonces,
suban todas esas tareas. Esta tarea sobre la evidencia, tengo que hacerle un arreglito para que ustedes la suban también. Entonces ya ustedes saben, ¿de dónde te va a llenar esos controles de lectura? Ahí en ese folder, en recursos de aprendizaje, usted le da un clic y ahí usted va a encontrar los 4 capítulos del libro con ese tema. ¿Oyeron? Ustedes tienen todo ahí para leer, aprender y poder llenar esos controles de lectura que están ahí. ¿Ok? Así que ya ustedes saben, los quiero ver activos, subiendo esas tareas antes del 14 de mayo, del 15 de mayo. Necesitan subir esas tareas antes del 15 de mayo. Tienen todo el tiempo posible y, como les dije, el parcial del próximo martes, usted se va a concentrar solamente en la unidad número 4. Ahí está todo el material y todo lo que yo tengo que corregir para completar la tarea. ¿Ok? Así que espero que se pongan las pilas ahí. Entonces vamos a ver el material, esta presentación que se llama papeles de trabajo. Vamos a dar un clic. Es pequeñita y es lo que vamos a tratar y conversar hoy. El tema anterior, como les dije, se llamaba la evidencia. La evidencia, como si estuviéramos en un tribunal, son las pruebas, ¿verdad? Que tiene que recopilar cualquier abogado para un caso, ¿verdad? Pueden ser pruebas testimoniales, como puede ser pruebas con evidencia, documentarias. Entonces, asimismo, el auditor hace su trabajo. Él tiene que levantar la evidencia. Si tú me dices que tú tienes $1.000.000 en el Banco del Progreso, en el BH de León, pues ya el Progreso no existe, lo compró. ¿Quién fue que lo compró? El Escocia. El Escocia fue que compró el Banco del Progreso. Entonces, usted dice que usted tiene $1.000.000 en el Escocia Bank. Entonces, yo tengo que buscar la evidencia de que eso es cierto. ¿Cómo? Bueno, mandando una carta a la Escocia, revisando la conciliación bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que yo hago, la evidencia puede ser física o puede ser digital. Ya antes, cuando no teníamos tanta tecnología, tú tenías que tener cajones de papeles de tus auditorías, por lo menos debía de conservarla por 10 años. Entonces usted se imagina la cantidad de papeles que uno tenía. Pero ahora con el escaneo, gracias al Señor Jesús, uno escanea los documentos y lo guarda en un pendrive o en la nube. No hay problema, ya no tenemos que tener esos archivos grandes. Me demanda uno de esos clientes, busco mi pendrive o en mi nube ese cliente e imprimo todos esos papeles de trabajo. Pero ya no hay que gastar papel, no hay que gastar tinta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a seguir. Los papeles de trabajo son registros en donde se describen las técnicas y procedimientos que tú has aplicado para hacer la auditoría. También son pruebas realizadas, informaciones obtenidas y las conclusiones que tú tienes de esa área. Yo estoy auditando el área de cuentas por cobrar. Entonces, según lo que yo planeé, yo voy a mandar cartas a los clientes que le deben a la empresa más de $10.000. Eso es una de las cosas que yo voy a hacer. Luego, yo voy a conciliar los cobros con el balance de las cuentas por cobrar. Y todas esas técnicas que yo voy a usar, que yo las planeo, entonces, cuando yo las hago, esos son pruebas realizadas, ¿verdad? Y eso se convierte en el papel de trabajo de esa área de cuenta por cobrar. Y en ese mismo papel de trabajo, yo concluyo con lo que yo, por mi evidencia, creo que pasa en ese departamento.
Digo creo porque como yo no reviso el 100%, yo tengo que dejar como un espacio para la duda, ¿ok? Los papeles de trabajo proporcionan el soporte principal que en su momento el auditor habrá de incorporar en su informe, ya que, Profe, dígame, disculpe que le no me diga que interrumpa. no se está viendo, no se está viendo. No, se está presentando Anda, en la qué pena. Pues plataforma. vamos para allá, mírenlo ahí. Vamos a esperar. Si ustedes lo, Ahora sí. Ah, perfecto, qué bueno. Entonces, tengo un poquito el internet bajo, voy a tener que apagar la cámara y abrirla de vez en cuando. No me gusta estarse con la cámara apagada, pero los papeles de trabajo, mírenlo ahí, proporcionan el soporte principal que en su momento el auditor va a tener que incorporar en su informe, ya que incluyen lo que él ha observado, los hechos y argumentos para respaldarlo. Además, apoyan la ejecución y la supervisión del trabajo. ¿Ok? Entonces, los papeles de trabajo son de vital importancia, ya que las informaciones contenidas en estos papeles son el testimonio de que yo he hecho mi trabajo. Y además me ayudan a yo hacerme un juicio imparcial y a dar mis conclusiones. Los papeles de trabajo constituyen una historia del trabajo que yo he hecho en la empresa. Y también es la historia de los hechos precisos en lo que yo me baso para concluir esa auditoría y hacer mi informe. Miren por qué son importantes. El objetivo principal de estos papeles de trabajo es proporcionar cronológicamente la acumulación y evaluación de las evidencias competentes y suficientes que permitan que yo pueda expresar una opinión sobre los estados financieros que yo estoy auditando. Entonces, aquí tenemos otros objetivos de los papeles de trabajo. Evidencian el trabajo que se ha realizado, sirven de fuente de información a la que yo puedo acudir en cualquier momento para verificar unos saldos. Me sirven también para estudiar modificaciones a los procedimientos de auditoría y al programa para el próximo. Si tú me contratas de nuevo, si tú me contratas de nuevo el año siguiente para que te haga la auditoría, yo con los papeles de trabajo, yo puedo hacer mejoras para la nueva auditoría. Entonces, sirve de respaldo para el informe o dictamen que emite el auditor. Por ejemplo, cuando yo digo que esta empresa no concilia su cuenta por cobrar, su cuenta de banco, perdón, no hace las conciliaciones y el que me contrató me refuta eso, yo le digo, pero mira, la última conciliación que ustedes hicieron fue en septiembre de 2022. Y después de ahí, octubre, noviembre y diciembre, ustedes no han conciliado. Inclusive estamos en febrero y todavía ustedes no me han entregado esa conciliación. Y entonces ahí ya él no puede decir nada, porque la evidencia que yo tengo es hasta septiembre. Entonces, eso es lo que sirve el papel de trabajo, de apoyo para cuando yo hago mi informe o hago mi cédula de hallazgos, yo poderla discutir. Y también me ayudan a determinar la efectividad y suficiencia del trabajo realizado. Miren, ¿cómo un auditor sabe cuánta evidencia debe recopilar y qué tantos papeles de trabajo debe incorporar en su grupo de papeles? Eso va a depender de la evaluación del control interno que yo haga. Si yo hago una evaluación del control interno por áreas y detecto que hay debilidades en áreas tan importantes como es el efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar, esas son las áreas más peligrosas y veo debilidades ahí. Eh, entonces yo sé que no puedo evaluar el 10% de las transacciones del año. Yo tendré que buscar un mecanismo para subir
ese porcentaje de muestra. Entonces, después que yo veo qué porcentaje de muestra yo voy a recopilar para poder hacerme un juicio, entonces yo puedo determinar la suficiencia del trabajo que yo he realizado. El efectivo, miren, cuando usted evalúa, cuando usted audita el efectivo, está auditando los ingresos, o sea, las ventas al contado, las ventas, los cobros y los gastos, porque todo eso entra al banco. Entonces, cuando usted audita el efectivo, usted está auditando cuentas tan importantes como son los ingresos, los cobros y los gastos y los costos. Entonces, por eso es que cuando uno ve mucha debilidad en la empresa, en el manejo del efectivo, uno de una vez eh, dice, bueno, yo tengo que aumentar el porcentaje de la muestra, ¿ok? Todo eso lo hacemos nosotros con un análisis del control interno. Así que ya ustedes saben, cuando ustedes vayan a administrar una empresa, pónganle ojo a esas tres cuentas: efectivo, cuenta por cobrar e ingresos. Y quizás no van a encontrar tantos problemas. Es aconsejable que la firma de auditoría diseñe unos papeles de trabajos que sean uniformes, que lo usemos en todas las auditorías. Ahora bien, va a depender de a qué se dedica la empresa que yo estoy auditando, porque según la actividad hay cuatro grupos de empresas: empresas de servicio, empresas comerciales, empresas manufactureras y empresas extractivas o de explotación. Entonces, dependiendo de la actividad de la empresa que yo voy a auditar, yo lo que voy a tener diseñado es cuatro grupos de papeles de trabajo. Entonces, si me toca auditar la Cervecería Nacional, es una industria, porque toma una materia prima, la transforma y la convierte en un producto terminado y tiene algo muy importante que se llama costo de producción. Entonces, yo diseño unos papeles de trabajo uniforme para una empresa manufacturera. Y a cualquier empresa, la que hace queso, la que hace jamón, la que hace jugo y la que hace cerveza, yo uso ese mismo papel. Ahora, si me toca auditar la ferretería Bellón, es una empresa comercial. Compra productos ya terminados y lo vende. Entonces, yo diseño unos papeles de trabajo para ese tipo de empresas que son comerciales o mercantiles. Entonces, cualquier empresa que yo vaya a auditar que tenga esa actividad, yo tengo mis papeles diseñados. La empresa de servicio son aquellas que no venden nada que se pueda tocar. Te dan un servicio y cobran honorarios por ello. Esas empresas no tienen costo, sino tienen gastos operacionales. Son las más sencillas de auditar. Y las empresas extractivas y de explotación son aquellas que su materia prima es un recurso natural que se agota con el tiempo. Una mina, la empresa minera, la empresa pesquera, las empresas agropecuarias, ¿verdad? Las empresas petroleras son de ese tipo de empresa extractiva de explotación. No hay tantas, nunca he auditado una empresa con esa actividad. Así que es aconsejable que exista uniformidad razonable en los papeles de trabajo de auditoría. Es por eso que el auditor agrupa la información obtenida en ciertas categorías. Una cédula, así que le llamamos, en vez de decir papel principal, le decimos cédula. Una cédula principal. ¿Qué es esta cédula principal? Bueno, yo voy a vaciar en esta cédula principal los estados financieros que me provee la empresa que yo estoy auditando. Y lo pongo, esa cédula principal la podemos hacer en Excel. Y es como vaciar los estados que me dan, lo vacío en Excel. Y entonces le agrego dos columnas para los ajustes, dos columnas para la reclasificación
y una columna que me va a dar el total. Porque yo trabajando puedo hacer ajustes. Trabajando puedo hacer reclasificación. ¿Cuál es la diferencia entre ajuste y reclasificación? Bueno, un ajuste contable cambia los resultados de la empresa. Por ejemplo, que tú hayas comprado 50,000 pesos de materiales de oficina para usarlo por 3 o 4 meses y tú lo hayas puesto directo a gasto. Gasto materiales de oficina. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque yo no lo he consumido. Yo tengo que ponerlo en gasto pagado por anticipado, materiales de oficina. Y todos los meses debo bajar lo que yo use. Entonces ahí yo hago un ajuste y cambio los balances. Una reclasificación es, por ejemplo, imagínense que su Heidi en su empresa trabaja con 3 bancos: el Popular, el Progreso, el Popular, el Escocia y el Banco de Reserva. Y por error, un depósito que ella hizo en el Banco de Reserva, el que digitó, lo puso en el Popular. Entonces, está todo dentro de la cuenta de banco. Entonces, yo lo que hago es una reclasificación. En síntesis, reclasificar es arreglar algo que no cambia los resultados. Ajuste es arreglar algo que sí cambia los resultados. Entonces, todo eso yo lo pongo en la cédula principal. También es conocida como cédula de resumen y es aquella que suma todas las partidas similares o relacionadas. Por ejemplo, efectivo en banco, 7 millones, pero dentro de ese efectivo en banco hay 3 bancos sumados. Entonces, en esta cédula yo lo pongo sumado, no lo pongo detallado. Se llama cédula principal o de resumen. Ustedes, en su vida laboral, ustedes no van a ver esto, pero quiero que entiendan, ¿verdad? Cómo trabajamos nosotros. Aquí está, cédulas principales, ejemplo, efectivo, caja y banco. Eso yo pondríamos efectivo en caja general. ¿Qué es el caja general? Es lo que tienen los cajeros para devolver, cobrar y devolver. Se llama caja general y se cuadra todos los días. Efectivo en caja chica, que es un fondo fijo que se le asigna a una persona para los pagos menores. Y el efectivo en banco. Entonces, la cédula se llama efectivo, caja y banco, ¿verdad? Entonces, ese efectivo, entonces, chicos, ese efectivo, en la cédula principal, yo le pongo efectivo, caja y banco, y ahí se suma todos estos valores. La cédula principal de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son las promesas de pago que me dan los clientes, que yo le doy el producto o el servicio y ellos no me dan efectivo. Entonces, las cuentas por cobrar la clasificamos: cuenta por cobrar clientes, cuenta por cobrar funcionarios y empleados y otras cuentas por cobrar. Pero el detalle aquí sería todos los clientes que me deben, todos los empleados y funcionarios que yo le he prestado dinero. Y otras cuentas por cobrar son aquellas cuentas que no vienen por mis operaciones normales, sino imagínense, a mí me encanta que ustedes imagínense que Anthony Emanuel tiene una fábrica de zapatos, ¿ok? Él vende zapatos, eso es su operación natural o actividad natural. Él es una industria. Ok, pero ¿qué pasa? Él tiene 2 camionetas que es para transportar, 2 camioncitos tapados, 2 furgonetas pequeñas. Y ahí él transporta los zapatos para llevárselo a los clientes. Pero ya esas están totalmente dándole problemas y todo eso. Y él decide venderla y comprar una sola más grande. Entonces, él vende esas 2 furgonetas, esas 2 camionetas, se la vende a Ana Bárbara. Pero Ana Bárbara, él se la vende por $500,000. Ana Bárbara le va a dar 300,000 y le va a deber 200. Ana Bárbara no es cliente de Anthony. Entonces, esa cuenta por cobrar a Ana Bárbara, que no es de mis operaciones normales, usted tiene que mandarla para ahí, para otras cuentas por cobrar. ¿Entienden? Entonces,
Eso lo manejamos mucho en contabilidad. Y cuando yo voy a auditar una empresa y yo veo que tienen a todo el mundo junto, entonces yo sugiero que separen los clientes de los empleados y de las otras cuentas por cobrar. ¿Por qué? Bueno, como ustedes van a aprender en contabilidad administrativa, uno hace análisis de estado financiero donde uno necesita exactamente esta cuenta para aplicar ciertas razones de operación, como es la rotación de la cuenta por cobrar, como es el número de días con que los clientes me pagan y un análisis de antigüedad de saldo. Todo eso es para esta gente nada más. Y si yo lo tengo todo junto, eso va a ser un problema. Así que yo les recomiendo a mis clientes, vamos a separar todo eso. Además está en las normas internacionales de contabilidad. Entonces, cédula principal. Ahora, después que yo hago esa cédula principal, que suma todas las cuentas que son similares, me voy al otro papel de trabajo que se llama cédulas sumarias. ¿Qué son las cédulas sumarias? Estas se relacionan las cuentas individuales del mayor general, que es un libro que tenemos en contabilidad, que se agrupan como una partida de los estados financieros. Para cada concepto o partida debe existir una cuenta sumaria. Por ejemplo, mientras que en la cédula principal yo tengo el efectivo en caja, la caja chica y el banco sumado, entonces la cédula sumaria yo la haría de caja general. Una cédula sumaria para la caja chica y una cédula sumaria para el banco. Eso es lo que yo hago en la cédula sumaria. Cuentas individuales que agrupan partidas de los estados financieros. Esta cédula sumaria debemos de agregarle columnas para las propuestas de ajustes y reclasificaciones que yo como auditora voy a recomendar. Cédula sumaria, yo le voy a enseñar una. Cédulas de detalle. Esta cédula de detalle es, por ejemplo, yo tengo que la caja chica tiene un fondo de 20,000 pesos. Entonces, yo arqueo la caja chica. Ese arqueo que yo hago es una cédula analítica. Entonces, yo cruzo la información del balance de la caja chica, que es 20,000, con mi arqueo. Entonces, para yo verificar una cédula sumaria, debo tener por lo menos una analítica o de detalle. Eso es lo que hacemos en las cédulas de detalle. Contiene los detalles de cada partida que aparece en la cédula sumaria. Estas cédulas contienen evidencia de dónde yo crucé la información y las pruebas que yo efectué para formar una opinión del saldo de esa cuenta. Los ajustes. Ajuste es los cambios que yo propongo de las partidas que están en los estados financieros. Comprende los asientos necesarios para corregir los saldos de los libros, ¿verdad? Incluyen otros asientos que ofrecen los resultados de cómo ha ido el ejercicio. El ejercicio es el periodo que yo estoy auditando y los asientos que afectan las cuentas del capital. La reclasificación se utiliza para presentar adecuadamente los estados financieros y comprenden los arreglos que yo hago de una cuenta u otra que no afectan los estados financieros. Esos son las cédulas de reclasificación. Miren cuántos papeles yo tengo que diseñar para hacer la auditoría, ¿eh? Ya cédula principal, cédula sumaria, cédula de detalles, cédulas de ajuste, cédula de reclasificación y cédula de excepción. Esta cédula de excepción es donde yo voy anotando todas las debilidades que yo voy observando en el transcurso de mi auditoría en el campo de trabajo. Lo voy anotando y toda la semana, cuando yo me reúno con el cliente, yo me voy con esta cédula y le digo, mira, aquí hay un problemita.
en esta área. ¿Cuál es, licenciada? Esta y esta. Y te recomiendo, porque no solamente decirte la debilidad, yo tengo que darte la solución también. La solución sería esto y esto. Pero al final de mi auditoría, yo esa cédula de debilidades y de exenciones la analizo cuidadosamente, porque yo voy toda la semana y te hago la recomendación. Cuando yo termino la auditoría y tú no has implementado mis recomendaciones, te tengo que poner eso como una salvedad en la auditoría. ¿Entiendes? Porque yo te dije lo que encontré, veo que tú no estás haciendo nada para corregirlo, ahora te tengo que dar tiempo. Tú me dices, licenciada, eso yo no lo puedo implementar en 2 meses. Yo tengo que, tú tienes que darme por lo menos 4 meses. Entonces, ahí yo no te lo pondría como un punto de auditoría, pero si tú vuelves y me contratas, yo te lo pondría como una salvedad. No te lo pongo en el informe adelante, en la auditoría, pero sí te lo pongo en los anexos de ese informe para yo curar mi salud. Porque tú me puedes pedir 4 meses, pero es que tú no lo vas a hacer. Entonces, si me llevan a los tribunales, entonces yo le digo, no, 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 eso está, ese es el punto el anexo tal de mi auditoría, léalo, eso está ahí, yo lo dije. Entonces, eso sería la cédula de debilidad. Aquí se orientan las sugerencias y recomendaciones que el auditor debe ir haciendo a través de su auditoría, ¿verdad? Y deben prepararse por área para comunicarla a la administración las posibles debilidades encontradas y cómo se van a corregir o cómo yo sugiero que se corrijan. Por ejemplo, yo me encontré no hace mucho en una auditoría, una empresa que compraba su materia prima fuera del país, en dólares. Y ellos, la tasa de dólar que ellos usaban era de la casa de cambio más cercana. Y eso no está correcto. La tasa de dólar tiene que ser la que pide el Banco Central, porque lo dice la ley. Entonces, en las casas de cambio, la tasa de dólar es más alta que la que dice el Banco Central. Entonces, ellos tenían en materia prima, costo de materia prima, una cantidad que no era la correcta. ¿Oyeron? Entonces, eso conllevó a que las utilidades bajaran más de lo que debe de ser. ¿Verdad? Porque ellos usaban una tasa, si el dólar está a 54.45 y en la casa de cambio estaba a 54.60, ellos usaban 54.60. Además, dicen las normas de auditoría que cuando tú trabajas con una moneda extranjera, para las compras y los pagos, tú tienes que coger el mes entero, la tasa del mes entero, sumarla y buscar un promedio. Y ellos no estaban haciendo eso. Entonces, eso conllevó que yo recomendara que la utilidad que ellos estaban presentando eran como 800,000. Con mis recomendaciones iba a subir a 1.600.000. Entonces, ellos iban a pagar más impuestos. Y a ellos no les gustó esa recomendación. Entonces, yo le busqué donde dice eso, ¿verdad? Cuando se trabaja como moneda internacional. Me pidieron tiempo para hacer eso. Entonces, porque ellos no estaban preparados para pagar más impuestos en ese periodo, porque ellos no habían hecho la reserva del lugar, yo le dije que estaba bien, pero lo puse en mi informe. A los 2 meses, cuando porque hay una evaluación posterior en la auditoría, todavía no lo habían hecho, entonces yo cambié mi informe. Lo cambié. Hagan lo que ustedes quieran, pero yo doy mi salvedad y yo puedo hacer eso. Se llaman hechos posteriores en auditoría. Entonces, cuando un hecho posterior afecta tu opinión, tú puedes cambiar tu opinión. Hice otro informe, no tuve que ir de nuevo a la empresa y se lo mandé. Y lo guardé en mis papeles de trabajo. Se armó un lío. Ahí está. Yo estoy fuera de ese lío. Pero no me contrataron más, pero está bien que no me contraten. Pero yo no voy a ser parte de eso, ¿verdad?
Hay clientes que no les gusta que tú le digas la verdad y entonces tú te dejas de ganar ese dinerito para la próxima auditoría. Hay dinero que no se gana. Así Hay, es. hay dinero que no se deben ganar. No se deben ganar. Y ustedes están viendo ahora todas estas personas, todos estos políticos potentosos que antes no miraban por encima del hombro y ahora están en los tribunales. ¿Quién es más rico, ellos o usted, que duerme tranquilo en su cama y se habrá Dios abrazado con su esposo y su esposa y ellos ahí dando pena? Así, yo no quiero dinero. Entonces, hay clientes que yo los suelto. Tengo una amiga mía que tiene una expresión, yo te solté en banda, ¿verdad? Yo no sé lo que es la banda, pero lo solté. Miren, Maestra, la banda es cuando se cae, es igual que la pasola, que si se cae la banda de la pasola, inmediatamente deja de funcionar y sigues huyendo, ¿verdad? no, Se se para. paraliza. Ah, pues está bien. Eso mismo. Entonces yo me llevo de Elizabeth. Oye, te solté en banda. Así mismo hago yo con algunos clientes. Porque ustedes se imaginan que yo esté dando clases de ética, como yo di en la unidad 2, y yo salga después en los periódicos. Es muy cuesta arriba eso. A mí me daría mucha vergüenza. Bueno, hay un profesor de la UAS que es el ahora el que es encargado de la Cámara de Cuentas, que está en toda la palestra ahí. Yo espero que él se haga bien de esa situación. Ahora el tema es la Cámara de Cuentas, y él es maestro. Yo creo que él debe estar preocupado un poquito. Los flujogramas, ¿qué es un flujograma? Es una operación contable o administrativa que usted la diseña con figuras. En vez de escribirla, usted hace figura, ¿verdad? En vez de decir primero, usted hace una figura. Y entonces esa figura usted la conecta en orden. Eso es un flujograma. Hago cuestionarios, diseño programas, saco copia a las actas constitutivas. ¿Qué son las escrituras constitutivas? Son los documentos que se generan cuando usted crea una sociedad comercial. Ahí están los estatutos, está lo que usted pagó en Indotel, no, en ONAPI para el nombre y están los documentos de la Cámara de Comercio. Todos esos documentos se llaman escrituras constitutivas. Usted le tiene que sacar copia a todo eso o escanearlo. Copia del libro de acta. ¿Qué es el libro de acta? Es cada vez que hay una asamblea, todo lo que se trata ahí se escribe y todo el que estuvo en esa asamblea lo firma y eso se convierte en un libro. El auditor tiene que tener acceso a ese libro de actas. Contrato de préstamo o de alquileres, préstamos bancarios, ¿verdad? Copia de de todas las matrículas de los vehículos, copia de título del inmueble, de los inmuebles que tenga la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una técnica que yo uso mucho y usan los auditores también, porque yo aprendí de otros auditores. Recuérdense que yo me gradué de contabilidad en el 95, por ejemplo. Les recuerdo, cuando yo salí ahí, yo salí con muchas cosas en la cabeza, mucha teoría, como ustedes van a salir, y cierta práctica. Entonces yo me puse a trabajar con un auditor muy reconocido de mi pueblo por 3 años. El primer año no me pagó. Yo tenía dos trabajos. Y trabajaba en un banco y después me iba para allá. Los sábados y los domingos lo ayudaba y ahí yo fui aprendiendo. Después que yo aprendí, entonces yo puse mi pequeña firma. Entonces, una técnica muy importante que usamos nosotros los auditores es hacer referencia cruzada. O sea, yo tengo mi cédula sumaria y una cédula de detalle, entonces yo hago una referencia cruzada. O sea, cuando alguien está leyendo mis papeles de trabajo que sabe de auditoría, sabe que para él comprobar ese balance, tiene que irse a tal sitio. Entonces, las cédulas de auditoría se clasifican por grupos, se le asigna un número o un índice alfanumérico A01. A1.
es la cédula del efectivo, ¿verdad? Entonces, estos índices o clave permiten localizar rápidamente la cédula de detalle porque existe algo que llamamos nosotros que es referencia cruzada. ¿Ok? Frecuentemente nosotros en auditoría, para también cuidarnos de esas personas que andan husmeando en los papeles de trabajo que son privados, nosotros usamos marcas para depistar a cualquier persona que anda chequeando por ahí. Frecuentemente el auditor emplea una variedad de símbolos para indicar que una determinada cantidad de trabajo ha sido realizada y emplea a veces referencias al pie de la página donde explica las partidas con mayor detalle. A estos símbolos se lo denomina marcas del trabajo efectuado. Dado que estos símbolos no tienen un significado en sí mismo, una estrella, ¿qué significa una estrella? Algo en el cielo, en una auditoría, no. Eso significa que yo cotejé eso con el libro mayor, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos símbolos, esos símbolos, yo hago un manual de símbolos y se lo doy a mis ayudantes, pero el que lee eso no sabe. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de los símbolos. Una Y con una rayita en el medio dice confrontado con los libros. Dos S, una superpuesta sobre otra, se revisó con el documento. Una rayita así, dice revisado. Y un cotejo con una rayita revisado y cruzado. Como un cactus, esto como un cactus así, ¿verdad? Con 3 manos, inspeccionado, y así, una sumatoria, una E, al revés, ¿verdad? Totalizado. Entonces, nosotros tenemos una hoja de marca. Esto no es universal. Cada firma de auditoría tiene su hoja de marcas, ¿ok? Entonces, en algunas firmas de auditoría, estos símbolos están normalizados o normatizados y tienen un significado determinado. Esto es aceptable con tal de que exista una interpretación universal a esos significados. O sea, tú pones tu marca y al lado lo que significa y se lo da a tus ayudantes. Pueden emplearse símbolos numéricos, símbolos geométricos, letras, símbolos aritméticos o cualquier otra que usted quiera usar, ¿verdad? Y generalmente se hacen para que quien vea mi cédula no entienda lo que yo hice para revisar esa partida. La utilización de las marcas en el trabajo efectuado tienen una obvia ventaja de permitir ahorro de tiempo, tanto para el auditor como para los ayudantes a la hora de escribir y explicar el símbolo, como para el revisor a la hora de leer los significados y hacer su propia interpretación. ¿Ok? Entonces, eso era lo que yo quería que ustedes aprendieran de los papeles de trabajo. ¿Ok? Ay, mi madre, ya tan corta. Ok, entonces, ¿dónde usted va a encontrar la documentación para usted poder llenar el control de lectura? El control de lectura está ahí, el 6. En ese control de lectura, miren, señores, miren, no es por nada. Ah, pero ya muchos lo han subido. Yo estoy súper feliz. Miren ahí, en este control de lectura de la evidencia y los papeles de trabajo, usted tiene ahí de dónde usted va a encontrar esos datos. En el 6 y el 7. O sea, el control de lectura 6 y el 7 están juntos. ¿Oyeron? Así que yo espero y les recomiendo, por ejemplo, vamos de un prontito nada más, no vamos a ver los detalles, vamos a mostrarles, porque ustedes no van a ser auditores, pero yo quiero que ustedes se sientan seguros cuando reciban el informe que van a dar y una lecturita de 22 paginitas
no le va a hacer nada. Aquí yo hablo de la evidencia, el papel de la evidencia, ¿verdad? El criterio de riesgo. O sea, cuando tú tienes evidencia, tú tienes que saber que tú no estás revisando el 100%, que hay un riesgo. Y por eso que en la auditoría, cuando yo hago el informe, yo uso la palabra, hemos revisado razonablemente. Cuando yo digo así, yo no digo 100%. La auditoría, el control interno, me dice a mí qué tanto yo debo de revisar de esa empresa. Ahí está, te lo va a leer, la importancia, ¿verdad? Esto es un flujograma. ¿Se ve? Tenemos aquí una figura y conectores. Eso es para un flujograma de el ajuste para las cuentas bancarias. Eso es lo que nosotros le llamamos en auditoría y en administración un flujograma. Lo primero que yo tengo que hacer es evaluar el sistema, si es computarizado o es manual, qué tan seguro es, ¿verdad? Eso es, ahí le estamos hablando de todo eso. Miren otro flujograma aquí. Diagrama de flujo de programas, preparación de ajuste de las cuentas bancarias. No hablamos paso 1, paso 2, paso 3, sino hacemos, conectamos. Aquí va para acá, aquí sigue aquí, aquí, así, así. De aquí sale para 2 lugares, ¿sí o no? O sea, ahí tienen ejemplos de un flujograma. La muestra va a depender de la evaluación del control interno. Ahí hay muchas cosas que leer, léanla. Tenemos pruebas sustantivas y pruebas de control, ¿verdad? Que eso lo vimos en la unidad anterior. Las pruebas sustantivas son en el campo de trabajo, con los números. Y las pruebas de control es la evaluación del control interno, que lo hago verbal. ¿Ok? Ahí está. El riesgo y la teoría de las pruebas. La prueba es lo mismo que papeles de trabajo. ¿Oyeron? Ustedes lo tienen ahí. Factores que influyen en el tamaño de la muestra que yo voy a recolectar en mi auditoría, riesgo y tamaño de la muestra, de lo que tenemos, responsabilidad de la detección de fraude. La auditoría no es para detectar fraudes, pero si yo buscando evidencia lo encuentro, yo tengo que decirlo. Eso está en la ética, ¿verdad? Ahí habla. Recuérdense que este documento viene de una enciclopedia norteamericana en donde no se dice CPA, sino se dice CPC, Contador Público Certificado. Así que léanlo con eso en la memoria, ¿verdad? Entonces, competencia de la evidencia, el sistema de contabilidad y los riesgos de la evidencia fundamental. Ustedes van a leer evidencia documental justificativa, evidencia física, ¿verdad? Tenemos varios tipos de evidencia y ahí ustedes van a leer esas 22 paginitas para aprender más sobre los papeles de trabajo, los cuales ustedes nunca lo van a trabajar, pero puede que usted lleve ese auditor a los tribunales y en ese juicio hablen de papeles de trabajo. Y usted tiene que saber que esa es la evidencia recolectada de forma electrónica o de forma física. Entonces ya estamos listos, jóvenes, por hoy. Así que hemos terminado ya con nuestro programa de esta asignatura. El próximo martes tendremos el parcial. El parcial lo voy a poner desde las 7 de la mañana a las 12 de la noche. Usted va a escoger el momento más relajado de su vida Para y, tomar. y lo va a tomar ahí. Le voy a dar 2 horas, ¿verdad? Le voy a dar 2 horas porque como son 4 temas, usted debe de estar tranquilo y chequear. La parte práctica que va a salir de ese examen es el tema de la evidencia. Usted me va a decir si es de alta calidad, de baja calidad o de media calidad. O si es una evidencia externa, interna, externa, interna. Busquen ese video
porque eso es lo único que le va a salir de práctica. Después, todo lo demás son preguntas puntuales, un pareo, un selección múltiple, falso y verdadero, o un completa. Completa es que usted pone la respuesta y como siempre yo le pongo una pregunta que yo tenga que corregir a mano para que ustedes tengan seguridad y llenen su examen lo más solo que ustedes puedan. ¿Ok? Ya que, Profe, disculpe, dígame. una pregunta. Entonces, ¿el examen es de esta última unidad? Sí, de las 4 nada más. Que hay 4 temas. De la unidad, tú vas a coger la unidad 4 y vas a estudiar todo eso que está ahí. Planeación de la auditoría, control interno, evidencia y papeles de trabajo. Esos 4 puntos. De ahí va a ser el parcial. Y se lo voy a poner también en la unidad número 4. Usted no va a salir de la 4. Porque en la... déjeme